A comenzar ahora sí con el ejercicio número 4. En esta clase vamos a aplicar el ejercicio número 4 y el número 3, ¿no? Porque la última clase, que creo que fue virtual, faltó explicar el ejercicio número 3, que se los expliqué por encima nomás, ¿no? Lo nuevo que había en ese ejercicio. Pero ya que vamos a tener tiempo en esta clase, lo vamos a hacer ese más. Bien. Entonces nos dice, según la siguiente estructura, calcular la carga máxima P que podrá resistir la columna cuyo perfil seleccionado es un A992 W Shape 24×250. ¿Ok? Entonces, ¿qué me pide? Calcular cuánto vale este valor, ¿no? P es la pregunta, ¿no? Esa es la incógnita. ¿Cuánto vale P? ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que calcular. ¿En qué? ¿Qué tenemos de datos, ¿no? Para calcular la resistencia, que en función de esta fuerza, el perfil, ¿no? El perfil A992 W24×250 de esta columna de acá, ¿cierto? Entonces, lo que hay que hacer primero es encontrar cuánto va a ser el esfuerzo normal a compresión que va a tener que resistir o que va a ser la solicitación, digamos, en esta columna, ¿ok? Y eso va a ser la carga última, ¿no? Que tiene que aguantar la resistencia de diseño de esta columna. Bien, entonces vemos que nos dice un A992W, ¿no? Una sección W 24×250. Este 24×250 no son estos datos de acá, ¿ya? Vamos a buscar los datos y de paso practicamos para cuando el ingeniero les dé su práctico, ¿no? Donde ustedes van a tener que buscar los datos en el manual. Bien, entonces lo recomendable es que pongan todos los datos, ¿no? Y ya si a alguno no les sirve, pues no les sirve, ¿no? Entonces la sección es W24 por 250. Nos dice que es un A992, entonces FY igual a 50 KSI, ¿no? Que recordemos que es KSI, kilolibra por pulgada al cuadrado. Bien, busquemos entonces la sección W24-250. Eso está ya acá, ¿no? Ya lo tenía acá. Bien, entonces estaba buscando qué sección utilizar. Es una sección más o menos grande, ¿no? Porque el canto, o sea, la altura, este de acá, está depth con el símbolo D. Es toda la altura, ¿no? De la sección. Donde va a ser más o menos, si buscamos el W24 250 hasta acá, ¿no? A ver si lo puedo marcar. Todo esto. Todo eso, ¿no? El W24 250. Entonces, esos son todos los datos de nuestro perfil. ¿Ok? Vemos que tiene una altura de 26,3 pulgadas, ¿no? O sea, una altura más o menos es grande, ¿no? No son 10 centímetros, ni 20, ni 30, ¿no? Bien, entonces todos estos datos son los que vamos a copiar. A ver. Ok. Entonces acá no carga. De ahí nomás. Entonces el que nos interesa es este, ¿no? Este de acá es el que nos interesa. Tiene un área de 73,5. Vamos a bajarle el grosor a esto. Ya. 73,5 pulgadas al cuadrado. El BF es el que está abajo de flange, el que dice width. Ese es el BF, que vale 13,2. El TF es el thickness, que vale 1,89. El D, que es el canto, la altura, 26,3. T, que está ahí en la parte donde dice distance, 23 cuartos.
Después TW, el thickness, pero del alma, 1,04. ¿Qué más? El valor K, 2,39. Listo, ¿no? Eso es. 2,39. Van a disculpar, estoy un poquito resfriado. ¿Ya? Bueno, entonces ya estamos ahí. Vámonos acá ahora. Tenemos que buscar ahora este último término, ¿ya? El de este último valor de 250. Buscamos acá en la siguiente tabla. Este de acá, ¿no? Entonces son todos estos valores de acá. Todo eso. Bien, entonces colocamos. ¿Qué más nos falta? Tenemos BF sobre 2 veces TF, H sobre TW, eso no es necesario. Sin embargo, le hay a la inercia, el término S, el radio de giro, Z, eso sí, ¿ya? La inercia en X es 8490. La inercia en Y es 724. El radio de giro en X es 10,7. El radio de giro en Y es 3,14. ZX es 744. Después SX es 644. ZY 171. Y SY 110. Listo. Ya, ¿no? Podríamos anotar estos más, ¿no? A ver dónde los anotamos. No, no van a ser necesarios, pero podemos anotarlo, ¿no? El término J y CW. Que tiene un nombrecito sobre lo que se me fue ahorita. Esas propiedades. Vamos a ponerlo acá. Listo, ya está. Lo que podríamos hacer ahora es bajar esto un poquito. Ahí. Y esto traerlo aquí arriba. Sí, ahí está bien. Bien. Nos quedamos únicamente con el Samsung Note. Ok. Entonces antes de hacer todo lo que viene siendo la clasificación de la sección y todo esto, que podríamos empezar directamente con la clasificación de la sección. Pero antes vamos a hacer un poquito de lo que viene siendo el análisis estructural. ¿Ya? Vemos que es una estructura isostática, sencilla, no tiene mucha complicación. Uy, a ver. Ahí, ya. A ver, entonces. Esto lo voy a dejar acá. Todo esto lo traigo acá. Y esto más abajo. Bien. Entonces vamos con el paso 1. En este caso el paso 1 no va a ser una mayoración de cargas, ya que no hay cargas que mayorar, evidentemente. Entonces, directamente nos vamos a poner el nombre análisis estructural. Listo. Bien. Entonces lo que queremos saber es cuánto es la normal que va a estar solicitada
en esta barra, ¿no? En esta columna de acá. Entonces eso es lo que vamos a calcular ahorita. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Podríamos hacerlo directo. Por transmisibilidad de fuerzas, podríamos hacerlo directo. La verdad. O podríamos hacerlo de la manera convencional como lo hacemos en Isostática 2, ¿no? Viendo primero la barra de un voladizo de la izquierda, después la de la derecha, traspasar los esfuerzos al nudo 2 y ahí a la columna, ¿no? Para ver cómo está eso. Podríamos verlo de ese modo, ¿no? Pero, a ver. Bien. Entonces, vamos a verlo de manera detallada. ¿Okay? Voy a agarrarme todo esto que está acá. Lo voy a pegar acá. Ese ahí. La mitad son 3 cuadritos. Sí, está bien. Entonces analizamos cada una de los voladizos por separado, ¿ya? Vamos a poner ahí un apoyo empotrado. Vamos a hacerlo más grande. Denme un segundo ya, tengo que abrir esto. Bien, entonces, hagamos el equilibrio ahora para cada voladizo. Evidentemente acá, el voladizo que se va a formar en cuanto a la fuerza vertical, la reacción, ¿no? Va a ser una fuerza vertical hacia arriba de la misma magnitud de la única carga que hay, ¿no? P. Y lo mismo de este otro lado. 1,5 de P. ¿Cierto? Ahora, ¿qué va a suceder? Que aquí se va a generar un momento, ¿no? Aquí se va a generar un momento. Esta fuerza de acá, que está en el extremo del voladizo, va a generar un momento en sentido antihorario. Entonces, para equilibrar acá en el empotrado, tiene que surgir una fuerza horario de igual magnitud al momento que se genere debido a esta fuerza, ¿no? Entonces, por ende, esta distancia de acá va a ser P por 3, ¿no? Porque la fuerza es la distancia, ¿no? Esta longitud de L es igual a 3 metros, esta longitud de L es igual a 3 metros. Entonces el brazo de palanca va a ser P por 3, no P por L, o sea, P por 3. Vamos a ponerle 3 veces P, ¿no? Y aquí en cuanto al momento, igual, ¿no? Ahí está el momento que en este caso la fuerza puntual genera un momento horario, entonces para equilibrarlo, un momento antihorario. Que sería 1,5 por 3, ¿no? Sería 4,5, ¿no? Sí, 1,5 P por 3, 4,5 P. Listo, ya está. La J creo que es la constante de alabeo, si no me equivoco. Este término de acá. Haciendo memoria, creo que esta J es la constante de alabeo. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es pasar estas fuerzas que están en el nodo 2 a la columna. ¿Ya? Entonces voy a copiar esto acá. Copiar. Pegar. Y acá ya vamos a trasladar simplemente estas fuerzas que están equilibrando. Vamos a pasarlos al otro miembro, pero como fuerzas actuantes. ¿Ok?
Entonces, de aquí va a venir una fuerza P de la parte derecha de intensidad P, ¿no? Y del otro lado igual va a venir una fuerza hacia abajo de intensidad 1,5 P. Luego del lado izquierdo viene un momento, si aquí está en sentido antihorario, aquí viene en sentido... Si aquí está en sentido horario, perdón, aquí viene en sentido antihorario, ¿no? Entonces aquí viene un momento de 3 veces P. Y aquí viene otro momento de 4,5 veces P. Bien, entonces simplificando las fuerzas que están actuando, o sea, sumando, ¿no?, las fuerzas que tenemos ahí, vamos a tener lo siguiente. Voy a copiar esto. Bien, sumando las dos fuerzas que están hacia abajo, pues nos va a quedar una fuerza de compresión igual a 2,5 veces P, ¿no? 2,5 veces P. Y en cuanto a momento habría que sumar, ¿no? Menos 3P más 4,5 P. Que sumando, este 3P es un momento antihorario de menor magnitud a este otro momento que es horario. Entonces el momento resultante va a ser un momento horario, ¿verdad? Que podríamos ponerlo así, ¿no? En este sentido. En este sentido, listo. Y ese va a ser el momento actuante, ¿no? Que va a ser igual a 4,5 menos 3, ¿no? Que sería 1,5. ¿Sí? 1,5. 1,5 veces P. Listo. Ahora, esto que tenemos acá es muy similar a lo que les va a pasar en el examen final, ¿no? Porque en el examen final, bueno, no sé si lleguemos a ver miembros sometidos a corte en este semestre. Ojalá que sí, pero si no, el último tema va a ser esfuerzos combinados de compresión y flexión, ¿no? Ya después del primer parcial vamos a ver miembros sujetos a flexión, miembros a corte y los esfuerzos combinados, ¿no? Que es de normales, o sea, de compresión, o puede ser tracción igual, y flexión, ¿ok? Entonces, este, por ejemplo, es un caso de flexo-compresión, ¿no ves? Porque tenemos actuando en el nodo 2 una fuerza de compresión de 2,5 P y un momento de 1,5 P. Y fíjense que no tenemos ningún otro cargamento, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos equilibrar esta barra, pues evidentemente el único equilibrio posible, ya que no hay cargas transversales, esta fuerza, para que no se malinterprete como una carga, vamos a pintarlo, no es una fuerza, no, esta flechita, vamos a pintarlo de color azul. Y si quisiéramos hallar, si estamos creativos y quisiéramos hallar cuántas son las reacciones que tiene que soportar este empotramiento de aquí abajo, pues sería una fuerza vertical que sustente a la otra de igualmente 2,5 veces P. Y como este momento es horario, aquí tiene que haber un momento antihorario de 1,5 veces P, ¿no? Y así se mantiene el equilibrio estático en esta columna. Bien, entonces, ¿qué es lo que me importa a mí acá? Es esta fuerza, ¿no? Entonces esa es la solicitación máxima que puede resistir esta columna, ¿no? La que tiene que aguantar, 2, veces 5P. Bien, entonces esto de acá, vamos a poner aquí, por lo tanto, P último va a ser igual a 2, veces 5, a 2,5P. Bien, ese va a ser el valor de la carga última. Y obviamente cuando ya tengamos la resistencia de diseño, yo voy a poder hacer la siguiente relación, ¿no? La que ya conocemos, que es P último tiene que ser menor o igual a la resistencia de diseño, que es el factor de seguridad por la resistencia nominal. Entonces aquí evidentemente voy a reemplazar PU por 2,5 veces P, despejo P y ahí está, ¿no? Ahí está el valor de la carga, así de simple. Bien, entonces eso, ¿no? Ahora sí podemos pasar a ver las propiedades de la sección y cuánto resiste y todo lo que conlleva eso, ¿bien? Entonces ahora sí vamos al paso número 2, que es la clasificación de la sección. Esto ya se quedó un poco corto, así que voy a bajar todo esto.
Y acá lo único que creo que solamente me va a alcanzar para ver la sección 2, entonces te lo voy a bajar. Y eso creo que tampoco, a ver. Esto lo voy a poner aquí. Esto lo voy a subir un poco. Y esto lo voy a subir un poco más. Ya, sí, así está bien. Ya quítate por lo tanto. Y a esto lo subimos un poquito. Bien, paso número 2, clasificación de la sección. Entonces, recuerden que estamos todavía estudiando las secciones E3 y E4, ¿no? Donde obviamente no vamos a ver elementos esbeltos. Pero quién sabe, ¿no? Por ahí una trampa y el ingeniero nos da un ejercicio con elementos esbeltos, ¿no? Entonces hay que saber igual diferenciar, ¿no? Cuando un elemento es esbelto y cuando son no esbeltos. Para ello, recordando, tenemos que clasificar los elementos de la sección, ¿no? Las almas y las alas en este caso. Porque es una sección W, ¿no? ¿Ves? Entonces hay alas y almas. Está aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es clasificar, ¿no? A ver. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a poner esto en pantalla dividida. Notas. Aquí vamos a abrir este. Y aquí el ISC. Bien, es una sección I. O sea, es lo típico, ¿no? Una sección I. Entonces, para clasificar la sección, nos olvidamos de la sección E y nos vamos a la B, ¿no? Donde la B, en la B están estas tablas, ¿cierto? Aquí está. Que dice width through thickness ratios, que es la relación entre el espesor y el espesor y este término me olvidé qué significa esto ya, width. Bien, esa relación. Muy importante que diga de miembros sujetos a compresión axial. ¿Ok? La otra tabla es de sujetos a flexión, ¿no? Eso ya es para el segundo parcial. Bien. Entonces primero tenemos que identificar en dónde se encuentra ubicada esta sección, ¿no? Es una sección I, hot rolled, o sea, laminado en caliente. Y eso se encuentra acá, ¿no? En el caso 1, es el caso típico, lo que ya hemos visto. Entonces, sin más preámbulo, vamos a meterle un poquito de velocidad. Vamos a clasificar primero el alma. Recordando que los primeros 4 casos es para elementos no rígidos, ¿no? Y los otros 5 casos del 5 al 8 es para elementos rígidos. Bien. Entonces, vamos primero con los elementos no rígidos que serían las alas, ¿ok? Entonces ahí tenemos, ¿no? El punto 1, flange of rolled eye shape sections. Alas de secciones I laminadas, ¿no? Bien. Entonces clasifiquemos el ala primero, viendo la relación de espesor y longitud, ¿ya? Voy a abrir uno, tengo acá. ¿Dónde está esto? Ya, ahora sí. Bueno, clasifiquemos, ¿no? Primero vamos a calcular un lambda R, que es la primera relación, ¿no? La que relaciona en este caso el espesor del elemento entre su longitud mayor, ¿no? En este caso es B sobre T. ¿Qué grosor estamos manejando? 15, no, 10. Lambda F es igual en este caso a B sobre T. Ahora hay que ver qué es B, ¿no? Vemos acá en el dibujo, laringo se ve que B es la mitad de la longitud, ¿cierto? Entonces en este caso, o sea, de la longitud del ala, evidentemente. Entonces en este caso va a ser BF medios dividido entre T, ¿no? T en este caso es el espesor del ala, entonces TF. Ya tenemos eso, ¿no? Hay que reemplazar nomás y ya vamos a tener el valor. Bien. Reemplazando vamos a tener cuánto vale BF 13,2 y TF 1,89.
1,89 y 13,2 dividido entre 2. Bien, eso es. La longitud del ala, BF medios, dividido entre el espesor del ala, 1,89. Revisemos por si acaso. 13,2, 1,89, sí, está bien. Esto me va a dar igual a, calculemos, 13,2 dividido entre 2, 1,89. Esto me da 3,492. Luego, vamos a clasificar lo mismo, pero en esta vez la relación lambda R. Bien. Como lo el nombre se indica, es la relación límite entre el espesor y la longitud. ¿Okay? Lambda R va a ser igual en este caso a 0,56 multiplicado por el módulo de elasticidad del acero entre F y Y. Reemplazando, tenemos todos los datos, ¿no? 0,56 multiplicado por el módulo de elasticidad del acero, que es 29.000 KSI. Fy, que en nuestro caso es 50. Y bueno, hay que calcular eso, ¿no? 0,56 por raíz de 29.000 entre 50. 13,487. Ese es el límite de Hebel-Test, ¿no? El límite de la relación, perdón, entre el espesor y la longitud del elemento. Bien, entonces aquí ya yo puedo sacar una conclusión, ¿no? Acordándome de que este de acá es el límite, o sea, ese de ahí es el que representa el límite. Entonces, si el valor lambda F es menor a lambda R, entonces cumple, ¿no? Vemos que es el caso, ¿no? En nuestro caso, vemos que lambda F es menor a lambda R, ¿cierto? Esto cumple. Entonces, por lo tanto, el ala, estamos en el ala, ¿no? Sí. El ala es no esbelta. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el alma, ¿no? Raro. Me acabo de dar cuenta que así igual lo subí al Classroom, ¿no? Al ama. Jeje. Es alma nomás. A ver. Quiero que todo entre acá. Esto lo vamos a subir. Ahí. Y esto de acá es a lo que tengo que reducir su tamaño. Ya sé qué vamos a hacer. Esto de acá. Lo más arriba posible. Esto de aquí lo tengo acá abajo. Esto para arriba. Esta no da toda la sección. Esto lo voy a copiar y lo vamos a eliminar. Y ahí ya entra. Listo, ¿no? A ver. Sí, ahí. Bien. Ahora sí, vamos a la clasificación del arma. Para la clasificación del arma, vámonos en este caso, hay que analizar, ¿no? ¿Cuál toca? Toca la sección 5, ¿no? El caso 5, porque ahí está, ¿no? Ahí está la sección que nos compete. Esta sería si fueran dos secciones, miembros juntos, ¿no? Miembros cold former. No es el caso, son miembros laminados en frío, entonces este de acá, laminados en caliente, perdón. Entonces este de aquí, ¿no? Entonces hay que calcular lo mismo, ¿no? Lambda F y lambda R.
Entonces, lambda F va a ser igual a H sobre TF. En este caso, H hay que ver qué es, ¿no? H es la longitud del alma sin tomar en cuenta la curvatura de la unión, ¿no? Entre el alma y el ala. Entonces, eso de acá no lo tenemos, ¿no? Hay que restar D menos 2 veces K. D menos 2 veces K dividido entre TW, ¿no? El espesor del alma. Esto va a ser igual a D, ¿cuánto vale? 26,3 K 339. 26,3 menos 339 era, si no me equivoco. A ver. No, 239. 2 por 2,39. Dividido entre el espesor del alma, que es 1,04. Esto va a ser igual a 26,3 menos 2 por 2,39 entre 1,04. Eso me iguala 20,69. Después hay que calcular lambda R, que acá es 1,49, ¿no? En el caso 5, sí. Igual a 1,49 por módulo de elasticidad entre F y E. Esto va a ser igual a 1,49 por módulo de elasticidad 29.000 dividido entre F y E, que en este caso es 50, pero no siempre puede ser 50. Esto va a ser igual a 1,49 por raíz de 29.000 entre 50. Eso da 35,88. Ya, ¿no? Ya podemos terminar de... Vamos a copiar todo esto de una vez. Ya se hace incluso un poco repetitivo. Bien, entonces cumple, ¿no? Lambda F es menor a lambda R. Por lo tanto, podemos decir que el alma no esbelta. Listo, el alma no esbelta. ¿Alguien se quiere unir? Ya está. Bien. Ahora quedémonos con el ejercicio en sí. Listo. Entonces ya sabemos que toda la sección es no esbelta. Por lo tanto, hay que ver en la norma qué parte aplica, ¿no? Ya sabemos que no es esbelto, entonces nos vamos a la tabla del capítulo E. Vámonos al capítulo E. Ahí, ¿no? Acá. Bien. Entonces tenemos secciones I y ya sabemos que no esbelta, entonces aplica la sección de los capítulos E3 y E4, ¿no? Hay que verificar E3 y E4. O sea que va a estar sometida a los estados límites de flexural buckling y torsional buckling, ¿ok? Pandeo flexionante y torsionante. Sí, ya. Bien. Entonces, como aplica E3, ahora lo que hay que hacer es calcular la tensión elástica de pandeo según lo que corresponde, ¿no? Según el capítulo, según la sección E3 y según la sección E4. Entonces, el que siempre va a aplicar es E3, ¿no? Siempre va a aplicar E3. Entonces, empecemos por ese. Según E3, recordemos, ¿cómo se calcula según E3? Vamos a la norma, porque esto siempre lo vamos a hacer con la norma, ¿no? Nunca lo vamos a hacer así de memoria. Nos vamos a E3 y ¿qué nos dice, no? Pandeo flexionante de miembros sin elementos esbeltos. Entonces hay que aplicar esta fórmula, Pn igual a Fn por Ag, ¿no? O sea, la resistencia nominal igual a la fuerza, al esfuerzo nominal por el área gruesa de la sección. Bien, entonces nos dice cómo se calcula el esfuerzo nominal, ¿no? Pero vemos que requerimos de este F sub E, el cual es el esfuerzo elástico de pandeo. ¿Y eso cómo se calcula?
según esta fórmula, ¿no? El pandeo, según la ecuación de pandeo de Euler, pandeo crítico de Euler. ¿Según qué lo vamos a hacer? Según el eje X y según el eje Y, ¿no? Porque eso es lo que puede pandear lateralmente. Entonces ya tenemos los valores que tenemos que calcular. Vámonos de nuevo acá. Y ya tenemos la fórmula, ¿no? Esta de acá. Fx va a ser igual a pi por menos pi al cuadrado, si no me equivoco, pi al cuadrado por e, dividido entre la longitud efectiva entre el radio de giro. La longitud efectiva en x dividido entre el radio de giro en x, evidentemente. Y este último acá abajo, este denominador al cuadrado. Bien. Para fy lo mismo, solo que en vez de x, y, ¿no? Pi al cuadrado por el módulo de elasticidad dividido entre la longitud efectiva en y entre el radio de giro en y dividido entre, perdón, eso último elevado al cuadrado. Y listo. Hay que reemplazar datos y calcular. Ahora, muy importante, hay que ver cuál es este valor de LC, ¿no? Recordando que era el LC, LC es la longitud efectiva, ¿no? Es la longitud efectiva. ¿Cómo se calcula? LC es igual a la longitud no arrastrada lateralmente multiplicado por un factor, ¿no? Un factor de pandeo, un coeficiente de pandeo. Eso podemos recordar un poquito si nos venimos acá, ¿no? Le subí esto a Classroom para que lo lean. Es básicamente lo de la norma mezclado con un poquito del libro de McCormack, que está en español, ¿no? Los subtítulos están en inglés, pero lo demás está en español. Bueno, esa introducción lo dejé en inglés, en español. Bien, entonces quitando la longitud efectiva. LC, que es igual a K, que es el factor de longitud efectiva, por L, que es la longitud no ajustada lateralmente. ¿Cómo determinamos esa longitud no ajustada lateralmente? Lo explicamos en la anterior clase, ¿no? Pero acá está más detallado, ¿cierto? Aquí les puse dibujitos, incluso esto no está en la norma, tampoco lo he visto en un libro, pero así es como lo explica el ingeniero, ¿no? Repasemos un poquito esta parte de la longitud no arrastrada lateralmente. Este miembro de acero no presenta ningún arrastramiento en ningún punto de su longitud, ¿cierto? Toda esta longitud. Entonces podemos decir que la longitud efectiva de pandeo va a ser igual a la propia longitud. Bien. Este factor de acá, el factor de longitud efectiva, lo vamos a suponer que va a ser 1, ¿ya? Por el método de análisis directo, ¿no? Esto está justificado en la norma. Que si nosotros escogemos utilizar el método de análisis directo, el factor K va a valer igual a 1. Entonces, como si esto se simplificara, ¿no? Y solo fuera LC va a ser igual a la longitud no arrastrada lateralmente del miembro. Entonces, en este caso, como no hay ni un arrastramiento lateral en el miembro, pues la longitud efectiva va a ser igual a L, ¿no? En este caso, vemos que el miembro tiene un arrastramiento lateral, el cual impide el pandeo lateral alrededor del eje Y. ¿Cómo me doy cuenta alrededor de qué eje se está impidiendo el pandeo lateral? Bien, entonces, primero tenemos que entender bien cómo funciona el pandeo, ¿no? El pandeo se da debido a diversos factores, ¿no? Por ejemplo, uno puede agarrar una regla y lo comprime en los extremos y vemos que la regla se va a flectar, ¿cierto? Entonces eso es el pandeo. Se va a flectar generándose una curva, ¿verdad? Entonces en este caso, por ejemplo, esto se puede flectar de la siguiente manera, ¿no? Si aprieto acá y aquí abajo, pues se puede flectar de esta forma. Como también se puede flectar en el otro sentido, ¿no? Aprieto acá igual, aprieto aquí y se puede flectar en este otro sentido. ¿No ve? Entonces, esas son dos formas de pandeo, ¿no? Alrededor de un eje. ¿Y cómo sabemos a qué eje corresponde ese pandeo? Bueno, depende de la regla de la mano derecha, ¿no? En qué posición, para qué dirección va el pandeo en función de la mano derecha, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos este arrastramiento que está en los medios de la longitud en dirección del eje X, ¿no? O sea, en esta dirección está el arrastramiento. Entonces hay que ver qué pandeo restringe, ¿no?
El pandeo alrededor del eje X, por ejemplo, va a ser un pandeo que viene así, ¿no? En este sentido, o sea, alrededor del eje X. Como si aquí hubiera un momento, ¿no? Alrededor del eje X sería en este sentido, ¿no? Ahí. Ese sería un momento alrededor del eje X, ¿verdad? Vamos a dibujarlo con rojo. Si lo dibujamos en el plano, pues obviamente se vería así, ¿no? Ahí, ¿cierto? Ese sería el momento alrededor del eje X que generaría este pandeo, ¿verdad? La punta comprime, la cola tracciona, o sea, estoy comprimiendo toda esta parte de acá. O sea, estoy obligando a que esto se pandee de esta manera, ¿cierto? Entonces hay que ver si hay si hay algún arrastramiento, algún elemento que restrinja este movimiento, que el elemento se pandee de esta manera, ¿no ves? Entonces, para que esto no se pandee de esta forma, tendría que haber algún arrastramiento que impida esta deformación, ¿no? Para que eso ocurra tendría que haber acá, ¿no? Un arrastramiento. ¿Para qué? Para que esto no se pueda mover, ¿no? Para que toda esta fibra de acá se mantenga lo más estable posible. Para que toda la fibra de acá se mantenga recta, ¿no? Por decirlo de alguna manera coloquial. Entonces, si tuviéramos un pandeo alrededor del eje X, como es este caso, en este momento de acá, evidentemente, a eso me refiero, pues no estaría arrastrada lateralmente, ¿no? No estaría impedido este pandeo. No está impedido de ninguna manera. Porque vemos que tanto esta cara de la vía como la otra que está acá, están totalmente libres de cualquier arrastramiento. Sin embargo, vemos que hay un arrastramiento en el eje X, ¿no? Pero no afecta al pandeo alrededor del eje X. Más no ocurre lo mismo con el pandeo alrededor del eje Y. ¿Cómo sería un pandeo alrededor del eje Y? El momento que lo produciría se le estaría en este sentido, ¿no? En este sentido estaría el pandeo alrededor del eje Y. Vendría así, ¿no? De esa manera. Entonces, este pandeo, ¿qué es lo que va a ocasionar? Auxiliar, disculpe un rato. Sí, diga, hola. Bueno, el pandeo alrededor del eje Y sería un momento tal que cause este movimiento, ¿no? Que se pandee de esta manera, o sea, en esta dirección, ¿no? Estas caras de acá, en este caso, sería esta cara de acá, ¿no? La del alma, se pandee de esta manera, ¿no? De esta forma. Si lo vemos de este otro lado, por ejemplo, sería de acá, ¿no? Que pandea así, por así decirlo. ¿Bien? O sea, es este elemento el que se va a pandear. Sin embargo, este arrastramiento va a impedir ese movimiento, ¿no? Porque ya no se va a mover con tanta libertad para ese lado. Ya no se puede mover con tanta libertad para ese lado. ¿Por qué? Porque hay algo que me lo está impidiendo, ¿verdad? Entonces, ahí me doy cuenta qué longitud efectiva me va a afectar. El arrastramiento está en dirección del eje X, entonces no me va a afectar el eje X, ¿no? Porque el eje X se va a poder pandear tranquilamente. Alrededor del eje X el pandeo puede ocurrir tranquilamente. Pero alrededor del eje Y no, ¿no? Porque tenemos este arrastramiento. Entonces ya sé que LSX es igual a L, LSY es igual a L medios. ¿Por qué L medios? Porque el arrastramiento está a la mitad, ¿no? ¿Qué pasaría si no estuviera a la mitad? Si estuviera, no sé, a L tercio, ¿no? Pongámosle. ¿Qué pasaría si tuviera L tercio? ¿Qué, qué distancia cojo acá? La más desfavorable. Y siempre la más desfavorable va a ser la longitud mayor, ¿no? Porque es la que tiene más tendencia a pandearse. Las longitudes mayores son las que se pandean antes que las longitudes menores. Entonces, ya saben, ¿no? Eso se puede ver cuando ya veamos el capítulo de flexión, aunque tranquilamente podremos verlo aquí en compresión, ¿no? Entonces, aquí, por eso, la longitud efectiva de LSY sería L medio. Y LSZ igual a L, ¿no? Ahora, acá es el caso contrario, ¿no? El arrastramiento está en dirección del eje Y, pero está restringiendo el pandeo lateral alrededor del eje X, ¿cierto? El pandeo que está en este sentido no se va a poder dar, porque cuando se quiera pandear, este elemento que está acá va a evitar que eso pase, ¿no? Y se va a mantener recto. Entonces ahora sé que la longitud que va a ser L medio ya no va a ser Y, sino que va a ser X. Ahora, ¿cuándo este LSZ va a ser restringido? El pandeo lateral alrededor del eje Z
es alrededor de este eje, pues no es así. O sea que es una torsión, ¿no? Esto se va a torcer de esta manera, ¿no? Por así decirlo, ¿verdad? Es una torsión. Bien, entonces, ¿cómo sé que un arrastramiento va a restringir eso? La orden me lo tiene que decir. En esta materia no vamos a ver uniones, dimensionamiento de uniones, ¿no? Por los temas que dijo el ingeniero, que es un mundo muy aparte, y es verdad, ¿no? Es verdad, si uno revisa la bibliografía especializada, hay capítulos enteros que es únicamente dedicados al tema de uniones, entonces no es algo que se pueda aprender en una clase ni dos. Bien, entonces si la orden me dice el miembro tiene un arrastramiento el cual impide el pandeo lateral alrededor del eje y después me puede decir la unión arrastrada restringe la torsión, o sea, la unión del arrastramiento, aquí está abreviado ya, la unión del arrastramiento restringe la torsión. Eso quiere decir que no va a haber pandeo alrededor del eje Z porque la torsión está restringida. Bien. Es por eso que en este caso, además de que LY esté a L medio, o sea, la longitud efectiva de Y sea L medio, la longitud efectiva de Z igual va a ser L medio. No así la de X, ¿no? Que está totalmente libre de pandearse de cualquier manera. Bien, eso de modo de repaso, ¿no? Bueno, yendo a lo que nos importaba entonces desde un inicio, esto, ¿no? La tensión elástica de pandeo. Y ya sabiendo cómo se determina LCX y LCY, podemos calcular tranquilamente, ¿verdad? Entonces vámonos acá. No es aquí nomás, en esta pestaña. Bien, entonces en este caso no hay, ¿no? Ninguna restricción a lo largo de toda esta columna. Podría haber puesto acá restricciones, ¿no? Por lo que ya afectaría el análisis estructural, por así decirlo de algún modo. Capaz, no, pero tendríamos que ponerle más elementos estructurales y sería un análisis estructural más complejo. Capaz de manera coloquial podríamos haber dicho, o sea, de manera extraoficial podríamos haber dicho que tiene una longitud, que tiene un arrastramiento al medio, ¿no? Que no afecte a la hora de hacer el análisis estructural. Pero en este caso no, ¿no? Decidí dejarlo libre para centrarnos únicamente en el cálculo de esta carga de acá. Bien. Entonces, como no hay ningún arrastramiento, no me indica nada la orden, yo puedo suponer que la longitud efectiva en X, la longitud efectiva en Y y la longitud efectiva en Z van a ser iguales a la propia longitud total, ¿no? Del elemento, porque es la longitud no arrastrada lateralmente, que vale 2,5 metros, ¿no? 2,5 metros, 2,5 metros, 2,5 metros. Sin embargo, vamos a trabajar en pulgadas. ¿Por qué? Porque los módulos de elasticidad, las tensiones están en pulgadas. Entonces vamos a trabajar en pulgadas, ¿ok? Para convertir esto en pulgadas, podríamos multiplicarlo por, a ver, podemos llevarlo a centímetros y de centímetros a pulgadas, donde una pulgada es 2,4 centímetros, ¿sí, no? 100 entre 2,54. Sí. Por 100 entre 2,54. Por eso. Ya debemos obtener cuánto vale la longitud no arrastrada, pero en pulgadas, ¿no? Entonces 2,5 para centímetros son multiplicado por 100 y para convertirlo a pulgadas dividido entre 2,54. Este va a dar 98,425 pulgadas. Y lo mismo, ¿no? Lo mismo para lo demás. Listo, ya está. Entonces ya tenemos que reemplazar acá. Reemplacemos tranquilamente. Pi al cuadrado por E, que es 29.000, dividido entre la longitud efectiva no registrada, 98,425, dividido entre el radio de giro en X, ¿no? El radio de giro en X sería igual a 10,7, ¿no?
10,7 y todo este denominador elevado al cuadrado. Bien. El otro término de abajo va a ser pi al cuadrado por 29.000 dividido entre LSY, que igual es 98,425 dividido entre RY y todo elevado al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto es el radio de giro en el eje Y? Es 3,14, es pi, ¿no? 3,14. Listo. Ya con eso calculamos. Bien. Entonces pi por 29.000 entre 98,425 entre 10,7. Ok, el primero sale una resistencia tremenda. 1076,72 es un esfuerzo, ¿no? Entonces va a ser KSI. Después el de abajo, este es 3,14 y este va a salir muy pequeñito, ¿no? Este sale 92,72 KSI. Listo, ya está. Ya tenemos entonces los esfuerzos elásticos de pandeo. Ahora hay que ver si aplica E4, ¿no? Porque E4 puede aplicar como puede no aplicar. Entonces venimos acá, puntito según E4. Entonces hay que analizar, ¿no? Para ver si aplica E4 o no aplica E4. Vámonos acá, vámonos a E4. ¿Qué me dice? El pandeo torsional o flexo torsional. Tenemos todas estas condiciones, ¿no? Entonces dice que esta sección aplica para miembros simplemente simétricos, asimétricos, doblemente simétricos, más o menos, ¿no? Como los cruciformes y secciones armadas, doblemente simétricos. Ojo, aquí no es únicamente doblemente simétrico, sino que no me dice doblemente simétrico cuando la longitud no arrastrada torsional exceda a la longitud no arrastrada lateral. ¿Bien? Eso es lo que me dice. O sea, traducido cuando LZ sea mayor a LX y LY. ¿Bien? Entonces, con estas condiciones nos damos cuenta que E4 no va a aplicar, ¿no? Porque LZ es igual a LY como es igual a LX. Entonces, E4 no aplica. Entonces, ponemos acá. Claro, ¿no? Lo ponemos bien claro. E4 no aplica. Listo. Y ya podemos pasar directamente a calcular la tensión nominal. Bueno, cálculo de la tensión nominal. Para calcular la tensión nominal, bueno, antes de continuar, hay que coger uno de estos, ¿no? Uno de los FE. ¿Cuál se coge? Se coge el menor. Si tuviéramos que aplicar E4, tendríamos que calcular un FE, ¿no? Según E4, y escogeríamos de esos tres valores el menor, como hemos visto en otras clases. En este caso, podemos poner, por lo tanto, FE va a ser igual a 92,72. Entonces, de aquí, ¿qué podemos inferir? Que el diseño de esta columna, con esta sección, va a estar gobernado por el pandeo lateral alrededor del eje Y, ¿no? Por algo, FY es menor. Va a fallar antes que por FX. Va a pandearse antes respecto al eje Y que respecto al eje X. A eso se refiere. Siempre es bueno, ¿no? Además de saber cómo calcularlo, saber qué estamos haciendo, ¿no? Evidentemente, no solamente calcular por calcular. Bien, entonces acá hay dos alternativas, ¿no? Hay que ver si aplicamos E32 o E33 para calcular Fn, que es la tensión nominal. ¿Cómo sabemos eso? Hay que aplicar esta condición. La relación entre la tensión de fluencia y la tensión elástica de pandeo, que es esto de acá, Fy sobre Fe.
Bien. Si es menor a 2,25, aplicamos esta fórmula. Si es mayor, aplicamos esta otra. Entonces, hay que calcular, ¿no? Eso hay que hacer. Aquí vamos a poner FE, FY sobre FE. Esto va a ser igual a 50 dividido entre FE. FE que ganó fue 92,72. 92,72. Listo. Igual, ¿cuánto sale? 50 entre 92,72. Esto da 0,539. 539. Esto es menor, ¿no? A 2,25. Por lo tanto, tenemos que aplicar E32, ¿no? Hay que aplicar E32. Y continuamos con el cálculo, ¿no? Entonces tenemos acá, según E32, Fn va a ser igual a 0,658 elevado a esto, ¿no? Elevado a esto. Y como estamos virtualmente, podemos pegarlo y hacerlo chiquitito. Y por aquí podemos cambiarle el espesor para que se vea algo. Todo esto multiplicado por FY, ¿no? Ahí está, ¿no? Por FY. Y FY en nuestro caso es 50. Listo. ¿Cuánto sale esto? 0,658 elevado a 50 sobre 92,72 multiplicado por 50. Esto sale 39,898. 898. Y como es una tensión, evidentemente está en KSI, ¿no? Porque es una unidad de fuerza por unidad de área. Es una tensión. Perdón. Bien, sigamos. Por lo tanto, la tensión nominal va a ser igual a 39,898 KSI. Listo. Ahí está. Esa es la tensión nominal. Ahora sí podemos pasar a calcular la resistencia nominal, P sub n. Para calcular la tensión nominal hay que aplicar nomás la fórmula, ¿no? P sub n es igual a F sub n por el área G, área gruesa. Reemplazando vamos a tener P sub n igual a, en este caso, Fn 39,898 por el área G. El área gruesa, ¿no? ¿Qué es eso? Es 73,5 por 73,5. Y eso hay que ver cuánto es. Por 73,5. Eso sale 2.932,474 kips, ¿no? Ya estamos en fuerzas, kips. Listo. Entonces eso es lo que puede aguantar en cuanto a resistencia nominal. Es un valor bastante alto a los demás que hemos calculado antes, ¿no? Pues estamos hablando de un W24, creo que, ¿no? Un W24. Es un W24. Los demás, las anteriores secciones que hemos analizado no pasaban de un W14. Entonces, obviamente, mientras más pequeño sea el miembro de metal, acero, menos va a aguantar, ¿no? Por tener menos área gruesa. Entonces, P sub n va a ser igual a 2.932,474 kips. Ahora, hay que calcular cuánto viene siendo
la carga última, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un subtítulo. Podríamos incluso, claro, vamos a poner aquí un subtítulo. Cálculo, nada, vamos a poner un título de estos porque es ya algo es algo principal, ¿no? Bueno, ponemos acá. Cálculo de la carga última. Carga P. Bien, vámonos al cálculo de la carga P. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando, llevamos 1 hora. Bien, cálculo de la carga P. Entonces vamos a aplicar lo que vimos arriba, ¿no? P última tiene que ser menor o igual a phi, bueno, a la resistencia de diseño, ¿no? Que es phi por Pn, P sub n. ¿Bien? Donde sabemos que este coeficiente phi es igual a 0,9 para miembros sujetos a compresión, ¿no ves? Voy a bajar. Reemplazando, si yo sé que PU es en este caso, ¿cuánto era? 1,5, ¿no? 1,5 P, 1,5 veces P, y eso tiene que ser menor o igual a phi, vamos a ponerle directamente los valores, 0,9 por P sub n, que es 2932,474. Despejando P, vamos a tener 0,9 por 2932,474 dividido entre 1,5. Nos va a salir que la carga máxima que va a poder aguantar la columna es de 1759,48 kips. Listo. Eso es lo máximo, ¿no? Ahí está. Eso es lo máximo que va a poder aguantar. Ahora aquí el ingeniero, esta es la respuesta, bueno. Esa ya es el resultado final. Que puede pedirme el ingeniero en toneladas, puede pedírmelo en cualquier unidad, ya nosotros tenemos que calcularlo, ¿no? Pero bueno, vamos a poner aquí una conclusión. Creo que podemos borrar esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Conclusión. Aquí se pone el diseño de la columna es gobernado por el pandeo lateral alrededor del eje Y. Y la máxima carga P que podrá resistir, que podrá aguantar, es de, a ver, P igual a 1759,48 kips. ¿Listo, no? Eso sería todo. Ahí está la respuesta, ¿no? ¿Alguna consulta? Bueno, aquí más bonito alrededor del eje Y y después un puntito. Bien. Si no hay más preguntas, vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿ya?
Este de acá, ¿no? Que en clase se los mostré por encima nomás, no les expliqué bien cómo se hace ni nada por el estilo, así que ahora lo vamos a hacer conmigo, ¿está bien? Entonces las partes que son un poco más obvias las vamos a ir comentando por encima y ya las que no, pues las vamos a explicar, ¿ok? Bien, entonces nos dice calcular la máxima carga que puede resistir el miembro sometido a compresión. O sea, básicamente calcular la carga de diseño. Eso es lo máximo que puede aguantar este miembro, ¿ok? No tenemos carga, no tenemos un sistema estructural para analizar. Entonces, directamente nos vamos a ir a la clasificación de la sección. Bien, nos vamos a la clasificación de la sección y ya está, ¿no? Clasificación de la sección. Entonces vamos a clasificar el ala y el alma. En este caso ya está hecho, ¿no? Porque no requiere mucha complejidad. Vamos a ver este acá. Vamos a comentar esto por encima porque es lo mismo, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Acá. Hay que clasificar ahora la sección C. Entonces hay que ver cuál aplica. Para elementos no rígidos es el caso 1, ¿no? Este de acá. Entonces igual hay que calcularlo con la misma fórmula, ¿no? La lambda sub f va a ser igual a b sobre t. Donde b en este caso, tal y como se ve acá, b va a ser simplemente bf, ¿no? Y t va a ser tf. Entonces lo que hacemos acá, ¿cierto? bf sobre tf, reemplazamos los datos y calculamos. Después lambda sub r, que bueno, no tiene complejidad, ¿no? Únicamente ponemos ahí la fórmula, reemplazamos. En este caso, FY es 36, ¿no? Por aquí me dice, es un A36. Entonces, su resistencia a la fluencia va a ser 36 KSI. ¿Ok? Luego de calcular esto, comparamos, ¿no? Si lambda F es menor a lambda R. Si es menor, entonces la ala no es delta. Y lo mismo para el alma, ¿no? En este caso, el alma estaría acá, ¿no? En la sección 5, que es prácticamente lo mismo a una sección I, ¿cierto? La altura que únicamente comprende la altura del alma sin tomar en cuenta la curvatura de la unión, ¿verdad? Entre el alma y el ala. La misma fórmula, ¿no? D menos 2K sobre TW y este que es 1,49 por la raíz cuadrada de E sobre FY, donde FY en este caso es 36. Calculamos y nos damos cuenta que lambda F es menor a lambda R, por lo tanto el alma no es delta. Esta conclusión no la hicimos en el anterior ejercicio para ahorrarnos tiempo, pero siempre es bueno hacerlo, ¿no? Y decir que como no es delta, aplica E3 y E4. Eso nos faltó en la parte de arriba, pero como pueden ver es poner eso nomás, no es escribir. Entonces en el examen no se olviden de escribirlo. Bien, entonces luego vamos a calcular la tensión elástica de pandeo FE, porque como aplica E3 y aplica E4, pues hay que aplicar la tensión elástica de pandeo según lo que nos dice Euler, ¿no? Según la fórmula de pandeo crítico de Euler, que es lo que hemos visto hace ratito, ¿no? Solamente que obviamente ahora hay que determinar cuánto vale la longitud efectiva no arrastrada de X y Y. Que como no nos da información de arrastramientos ni nada, yo puedo suponer que entonces la longitud efectiva de X, Y y Z van a ser igual a la longitud propia que me dice la orden. En este caso, sé que la longitud es de 9 metros, ¿no? Por aquí creo que me dice... No, no me dice. La cosa de aquí nos dice, ¿no? Que la longitud total es 9 metros. Entonces tenemos 9 metros, lo que transformamos a pulgadas, ahí está, ¿no? 354,33 pulgadas. Es lo que reemplazamos acá con el valor de RY y RX, ¿no? Bueno, al revés, RX y RY. Y me da 67,217 y 1,777. Bien, ahora hay que ver si aplica E4, ¿ok? Aquí esto es lo nuevo.
porque ahora sí aplica E4, pero hay que aplicar ahora un par de cositas nuevas, ¿ok? Que como se los expliqué en la anterior clase por encimita, creo que no es lo más apropiado. Ahora se los voy a explicar a fondo, ¿bien? Entonces, obviamente esto es un montón de spoiler, entonces vamos a borrar todo esto de acá. Ya vamos a hacerlo desde cero con ustedes. Ya vamos a borrar todo esto. Eliminar. Listo. Entonces, desde donde nos quedamos, ¿ya? Según E4 aplica, ¿no? Porque es una sección de doble simetría, es una sección de simetría simple. Las secciones C son secciones de simetría simple. ¿Por qué? Porque únicamente son simétricas en un eje. En este caso, el eje X es el simétrico, ¿no? Porque tanto la parte de arriba del eje X, del centro de gravedad, es igual a la parte de abajo desde el centro de gravedad, ¿no ves? Sin embargo, no es lo mismo en el eje Y. Aquí está, miren. Aquí está la diferencia. Este es el eje Y y este es el eje X. Ok. Entonces hay que ver qué aplica, ¿no? Según la norma, vamos a poner la norma. Nos vamos a capítulo E. Acá, ¿no? Para las secciones C, como se ve acá, en este cuadro de acá, vamos a poner el puntero. Acá, ¿no? Las secciones C se encuentran acá. Entonces, como es un elemento, es una sección sin elementos esbeltos, aplica todo esto de acá, ¿no? Esto ya no. Entonces vemos que hay que aplicar las secciones E3 y E4 y hay que ver qué estados límites aplican. En este caso aplica el flexural buckling y el flexural torsional buckling. Entonces, este de acá ya no aplica, ¿no? O sea, si el ingeniero me preguntara, especificar al final el tipo de estado límite que se verificó en esta estructura. No en esta estructura, sino en esta sección, ¿no? Tendríamos que decir el pandeo flexionante y el pandeo flexo-torsionante. No así el pandeo flexo-torsional, perdón, no así el pandeo torsionante, ¿no? Porque este no aplica. Aplica el FB y el FTB, que es el pandeo por flexión y el pandeo flexo-torsión, ¿ok? Entonces nos vamos a E4 y hay que empezar, ya sabemos ya que sí aplica, que es este término de acá, single symmetric. Entonces hay que ver ahora cuál de estos términos o ecuaciones hay que aplicar, ¿no? Si el inciso A, que es el E34, el E43, perdón, el E42, el E43 o el peor de los casos, el E44. ¿Bien? Entonces, el E42, ¿qué me dice? Para miembros doblemente simétricos que rotan alrededor de su centro de corte. Bien. Entonces, me dice para miembros doblemente simétricos. Entonces ya este no aplica, ¿no? Porque mi sección es únicamente de simetría simple. Entonces aplicaría el B, ¿no? Porque dice para miembros simplemente simétricos que giran alrededor de su centro de corte cuando el eje Y es el eje de simetría. Esto no es una limitante, o sea, no quiere decir de que ya no aplique B, ¿no? Porque acá el eje de simetría es X, no es Y. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Aquí me especifica cuando Y es el eje de simetría, pero es porque la fórmula está para ese caso. Si quisiéramos que sea el caso contrario, pues tendríamos que convertir la fórmula. ¿Cómo? De esta manera, ¿no? Ven que acá el pandeo elástico de flexión está en función de FY, FZ, H y eso, ¿no? Esos tres términos. Entonces, como el eje de simetría de nosotros no es Y, sino que es X, reemplazamos estos términos que están con un subíndice Y por un subíndice X. Que es como dice acá, ¿no? Por eso aquí está en rojito. FX, FX, FX. ¿Bien? Listo. Entonces ya sabemos qué vamos a aplicar, ¿no? Ya sabemos lo que vamos a aplicar. Ahora, esto sí es un poquito largo. No voy a mentir. Es un cálculo un poquito más largo.
¿Por qué? Porque ahora hay que calcular cuánto vale FEX, FS. Bueno, FX ya sabemos cuánto vale, ¿no? Ya lo hemos calculado aquí arriba. Ahí está, ¿no? 67,217. Pero hay que calcular cuánto vale FZ y hay que calcular cuánto vale H. Bien, ese H no es un término que nos dan de dato, porque es uno que se calcula. Aquí están todas las fórmulas que vamos a aplicar. Auxiliar, ¿dónde vemos las fórmulas? Acá. Aquí, miren. Aquí me dice cómo calcular FZ y H. FZ para calcular es con esta ecuación, que es similar a esta ecuación de acá, ¿no? Similar a esta de acá. Solo que esta está en función de este de acá, que es el radio de giro polar. ¿No? A ver, ¿dónde está? Sí, es el radio de giro polar. R sub 0. Bien, esto hay que calcularlo, este radio de giro polar. ¿Cómo se calcula? Ya vamos a ver. Luego, esta H, que es la constante flexionante, se calcula del siguiente modo, ¿no? X0 al cuadrado más Y0 al cuadrado dividido entre el radio de giro polar. Ahora, estos valores de X sub 0 y Y0 son coordenadas que están referidos desde el centro de gravedad hasta el centro de corte. ¿Ok? Entonces, tenemos que analizar el dibujito de la sección que nos da el ingeniero para poder determinar cuáles van a ser esas coordenadas, tanto X sub 0 como Y sub 0. ¿Ok? Y R sub 0 al cuadrado se calcula de este modo, ¿no? Aquí, ¿no? R sub 0 al cuadrado es igual a esto de acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar cuánto vale X sub 0 y Y sub 0. ¿No ves? Ahora, mucho cuidado. Este término se calcula ya al cuadrado, ¿no? Entonces, el valor que saquemos acá va a ser un valor al cuadrado. Ya no hay que volverlo a elevar al cuadrado, ¿no? Eso sería un error que podríamos cometer. Bien, entonces, continuando, lo siguiente que vamos a hacer es calcular ahora el radio de giro polar con respecto al centro de corte. Eso es lo que vamos a calcular. ¿Qué cosa auxiliar? Esto de acá, ¿no? Radio de giro polar con respecto al centro de corte. Vamos a colocarlo acá. 15. Ok. Cálculo del radio de giro polar con respecto del centro de corte. Lo hice muy grande mi letra. O sea, vamos a calcular R sub 0. Bien. Eso es lo que vamos a calcular. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a traer la fórmula, ¿no? A ver. Traigamos la fórmula. Esto de acá, ¿no? ¿Dónde me voy? Ya, estoy cerquita. Acá. Sacamos screen. Copiar. Pegamos acá. Y está, ¿no? Esta es la fórmula que vamos a aplicar. ¿Cuál es el problema acá? Que no conocemos cuánto es X sub 0 y Y sub 0, ¿no? Entonces, como ya les dije, X sub 0 y Y sub 0 son las coordenadas del centro de corte respecto del centro de gravedad de la sección. ¿Ok? Entonces, eso es.
Coordenada del centro de corte respecto al centro de gravedad de la sección. ¿Qué es eso? Para ello tenemos que analizar el dibujito de la sección. Pegamos acá. Listo. Entonces, el centro de corte es este puntito que se ve acá. Eso es, ¿no? Eso es el centro de corte. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular las coordenadas de este puntito referente al centro de gravedad. ¿Cuál es el centro de gravedad? El punto que intersecta el eje X y el eje Y, ¿no? Que es en este caso esto de acá, ¿no? Este de aquí es el centro de gravedad. Y este otro puntito de acá es el centro de corte. ¿Ok? Eso es el centro de corte. Entonces, la distancia X sub 0 pues va a ser esta distancia de acá, ¿no? Eso va a ser X sub 0. Está muy grande, vamos a poner un espesor con razón. Un espesor de X, eso, ¿no? Entonces esa distancia, esa diferencia de coordenadas va a ser el valor de X sub 0, que es un valor de coordenada, o sea que hay que respetar los signos. Vemos que está a la izquierda del eje Y, ¿no? Entonces, por lo tanto, su signo va a ser negativo. Ahora, Y sub 0 en este caso va a ser igual a 0, ¿no? Porque vemos que el centro de corte coincide horizontalmente con el centro de gravedad. Por lo tanto, no va a haber una variación de altura, ¿no? Entonces, por ende, va a ser igual a 0. Este va a ser igual a 0. Bien, entonces ponemos acá coordenadas, pucha. Coordenadas del centro de corte. Entonces, X sub 0, en este caso, ¿a qué va a ser igual a X sub 0? Sabemos que es esta distancia, pero ¿cómo calculamos esta distancia? Va a ser igual a esta distancia de X, que equivale a este pedacito de acá, más esta otra distancia que equivale a E sub 0. ¿Bien? O sea, X rayita más E sub 0. Eso va a ser el X eso va a ser el X sub 0, ¿ya? Ahora, como les dije, hay que respetar los signos, entonces ambos serían coordenadas negativas, ¿no? Así que vamos a expresarlo de este modo. Listo, ya está expresado de ese modo. Reemplazando, me va a quedar menos, estos son datos, ya sí o sí van a ser datos, no hay como los calculen. X es 0,778 y E sub 0 es 0,767. Entonces esto es 0,778 más 0,767. Por lo tanto, X sub 0 va a ser igual a menos 1,545 pulgadas. Y E sub 0, como ya dijimos, va a ser igual a 0. Bien. Entonces, ahora sí podemos pasar a calcular lo que viene siendo esta fórmula de acá, ¿no? R sub 0. Vamos a dejar de movernos mucho y vamos a quedarnos ahí. Ya. Reemplazando R sub 0 al cuadrado va a ser igual a X sub 0 al cuadrado, o sea, menos 1,545 al cuadrado más Y se simplifica porque es igual a 0. Inercia en X más inercia en Y dividido entre el área gruesa. La inercia en X es 348, en Y es 9,17, el área gruesa es 11,8. Entonces aquí va a ser, ¿qué era? Era 348 más 9,17 y el área era 11,8. Sí, va a ser. Listo, ¿no? Entonces calculando nos va a dar el radio de giro polar al cuadrado, ¿no? No es solamente el radio de giro polar, es el radio de giro polar al cuadrado. Con respecto al centro de corte, ¿no? Ojo, muy importante.
Entonces, calculando, me va a salir que esto es igual a 32,656 pulgadas al cuadrado. ¿Ok? Sale en valor al cuadrado, sale. Listo. Ya hemos calculado el radio de giro polar con respecto al centro de corte, R sub 0. Ahora podemos calcular la constante de flexión. Nos venimos acá, nos vamos al 15 y colocamos cálculo de la constante de flexión. ¿Cuál es ese? Ese es el término que se llama, que se anota como H. Listo, ya está. Entonces, esa ecuación ya está acá, ¿no? Vamos a copiarla directamente. Agarramos acá, copiar, pegamos aquí, listo. Reemplazar nomás, ¿no? Ya tenemos todos los datos. Entonces, esto va a ser igual a 1. Vamos a bajar el grosor. Esto va a ser igual a 1 menos 1 menos x sub 0, que es lo que ya calculamos. Respetando los signos, ¿no? Obviamente, porque son coordenadas. Menos 1,545 al cuadrado más 0 al cuadrado dividido entre lo último que calculamos, que sería 32,656. Mucho ojo, ya esto ya está al cuadrado, ¿no? O sea, esto ya está al cuadrado. Entonces, por eso pongo el término tal cual. Calculando, me sale que esto es un valor de h igual a 0,9269. Listo, ya está. Ahora con eso ya podemos calcular al fin este f sub e. Y ya calculando f sub z, perdón, ya podemos calcular esto acá, ¿no? Y ver al fin y al cabo qué tensión elástica de pandeo vamos a utilizar para calcular la tensión nominal. Entonces, vamos al siguiente paso, que vendría a ser cálculo según, no, FZ, ¿no? Cálculo de FEZ. Ay, perdón. Esta ecuación de acá, copiar, pegar. En el examen, evidentemente, ustedes tienen la norma, ¿no? Ahí en el examen, tienen que entrar con su norma. De nueva cuenta, la anterior semana, varios me escribieron preguntándome, auxiliar, ¿qué tablas me imprimo? No se tienen que imprimir tablas, tienen que imprimirse la norma, que es distinto, ¿no? Del capítulo B al capítulo E. O sea, imprímanse todo, del B hasta el E. Todos esos capítulos, imprímanselos. Otros me dicen, auxiliar no tiene para imprimir del B al E. No, no tengo. Pero está, pues, ¿no? En el PDF está todo en el PDF, ¿no? Toda la norma ISC. Van a donde se lo imprimen y dicen, imprímame únicamente los capítulos del B al E, y ellos se lo van a seleccionar y se lo van a imprimir, ¿no? Es su trabajo de ellos. Entonces no se afanen mucho con ese tema. Lleven el PDF completo y díganle, imprímame por favor del capítulo B al E, gracias. Él se va a fijar las páginas y se los va a imprimir solo esos capítulos, ¿ya? Bien. Reemplazar, ¿no? En el examen, como les decía, no es necesario que pongan esto, o sea, directamente reemplacen la fórmula con sus datos, ¿ok? Porque si se ponen a escribir la fórmula, eso les va a consumir tiempo. Entonces esto va a ser igual a... La tengo, me está... Pucha.
Denme un segundo, por favor. Ya. Reemplazando, vamos a tener una ecuación, un desarrollo sumamente largo. A ver, vamos a tener aquí pi al cuadrado por e, que es 29.000, por CW, que es un dato, el cual lo tengo aquí anotadito, es 410 en nuestro caso, dividido entre LSZ al cuadrado. Recordemos que todas las longitudes en nuestro caso son los mismos, entonces sería 354,33, ¿no? 354,33 al cuadrado. Esto más G por J. G es el módulo de elasticidad transversal, ¿no? El cual es un dato que se lo tienen que saber de memoria como el módulo de elasticidad longitudinal, ¿no? Que sabemos que es 29.000. El módulo de elasticidad transversal es igual en este caso a 11.200. Y está multiplicado por 1,45. Bien, 1,45 de J. Es la constante de alabeo, si no me equivoco. Después multiplicado por 1 sobre el área gruesa, que era 11,8, por el radio de giro polar al cuadrado, o sea, 32,656. Dividido entre 1. Listo, ¿no? Ya está. Hay que mantener todo eso en la calculadora y ver cuánto vale FEZ. Que bueno, calculando va a salir 44,5701. Entonces, ahora sí ya podemos pasar a realizar el cálculo de FE según E42. No, E43. Creo. Sí, E43. A ver, revisemos, no nos quedemos con la duda. E43. Aquí está, ¿no? E43. Bien. Según E43, hay que reemplazar, ¿no? Voy a traerme todo esto de aquí arriba para tenerlo ahí cerquita. Copiar. Voy a... todo esto de acá para abajo. Esto igual. Y ahora sí. Bien, esa es la fórmula a utilizar. Ahí está FE. Reemplazando vamos a tener FE va a ser igual a FX, que era 67,217, más FZ, que es 44,5701, dividido entre 2 veces H, donde H era 0,9269. A ver. Sí, ahí está, ¿no? 0,6269. Multiplicado por 1 menos raíz de 1 menos 4 veces fx, que es 67,217, por fz, que es lo que acabamos de calcular, 44,5701, por h, que es 0,9269, dividido entre fx, que es 67,217, más fz, que es 44,5701, y todo eso último al cuadrado. Cerramos la raíz y el corchete y ya, ¿no? Como pueden ver, es una fórmula larga. No sé si les vaya a entrar todo en la calculadora. En mi calculadora sí entra todos los términos,
Supongo que en la mayoría debe entrar todos los términos, pero en caso de que no, calculen una parte y después la otra parte, ¿no ves? Son dos paréntesis de todos modos. Entonces, con cuidado, ¿no? Porque son hartos cálculos en una sola ecuación. Entonces, por un numerito que le peleen va a variar harto. Entonces, calculando con mucho cuidado, nos va a salir que la constante, que la tensión elástica de pandeo según E4 va a ser igual. Vamos a ponerle aquí un cotadito. Fe va a ser igual a 40,198 KSI. Bien, ahora tengo que coger el menor, ¿no? El menor entre este de acá y este de acá. Entonces, evidentemente el menor es este de acá, ¿no? Entonces nos quedamos con ese. Aquí ponemos, por lo tanto, después de tanto cálculo, por lo tanto, Fe va a ser igual a Fey, que va a ser igual a 1,777 KSI. Auxiliar, entonces, ¿todo esto fue en vano? Sí, no. Sí, porque al final no ocupamos lo que calculamos. No porque si esto era menor a 1,77, hubiéramos tenido que ocupar este. Sí, porque por lo general este valor no sale un valor pequeño, pero depende del tipo de sección, ¿no? Entonces eso. Por lo general se complica más cuando hay angulares, ¿no? Cuando hay angulares simétricos y peor cuando hay angulares que no son simétricos, o sea, de alas desiguales. Entonces, eso ya es aplicar E5 y demás secciones del capítulo E. Bueno, entonces ya con eso podemos pasar a calcular la tensión nominal. Esto, ¿no? Cálculo de la tensión nominal. Que bueno, como ya saben, es lo mismo de siempre, entonces vamos a comentarlo por encima. Hay que hacer, primero calcular la relación, ¿no? La relación entre la tensión nominal y la tensión elástica de pandeo, o sea, 36 sobre esto de acá, lo que determinamos hace un momento. Haciendo esa división me sale 20,26. Esto es mucho mayor a 2,25. Por lo tanto, es este caso acá, ¿no? Ya hay que calcular la tensión nominal, o sea, Fn, según lo que me dice E3-3, que es esta fórmula de acá, ¿no? 0,877 por Fe, que es 1,777. Calculando me sale 1,584. 558, perdón, 558,4. Y eso va a ser mi tensión nominal. Bien. Y ya con eso pues, podemos calcular la resistencia nominal y verificar, bueno, no verificar, ¿no? Y determinar la resistencia última, ¿ok? Entonces, es algo que ya sabemos cómo se hace, ¿no? Entonces vamos a hacerlo desde el principio nosotros acá. Es P sub n por Fn que ya calculamos. En este caso F sub n es 1,55,84 por el área gruesa que es 11,8. Calculando esto me sale 18,389 kips, KSI, ¿no? Ahí está. Esto. Entonces esa va a ser la resistencia nominal. Ahora me pide calcular la máxima carga que va a poder soportar este perfil, ¿no? Esta sección de acero. Entonces, aquí, ¿no? Este PD es la resistencia de diseño, que es igual a phi por P sub n. Entonces va a ser 0,9 por 18,389. Y eso me va a salir 16,55 KSI. Entonces, la carga última, la carga máxima que puede soportar este miembro, tiene que ser menor o igual a 16,55. ¿Qué cosa? Kips. Que por lo general el ingeniero lo pide en toneladas, ¿no? Entonces, para expresarlo en toneladas esto, primero hay que ver que esto, bueno, es igual a kilolibras sobre kips, eso, pues, ¿no? Kilolibras. Kilolibras, o sea, por 100 para transformar en libras. Después
hay que dividirlo, hay que multiplicarlo por 0,453592 para transformarlo a kilogramos. Y ahí ya lo dividimos, ¿no? Pues entre 1000 para llevarlo a toneladas. Así nomás. Bien. Kips. Sí, es kilolibra. Entonces, para terminar, ponemos una conclusión, ¿no? La carga máxima que podrá resistir el miembro seleccionado bajo solicitaciones de compresión axial será de 16,55 kips, cuyo diseño está gobernado por el pandeo flexionante alrededor del eje Y según E3. Entonces, ¿a qué me refiero alrededor del eje Y? Porque utilizo ¿no? Esta resistencia, esta tensión nominal de pandeo. Ahora, ahí terminaría este ejercicio, ¿no? Y eso sería todo por hoy día. Bien, ahí terminaría este ejercicio. ¿Alguna consulta con este último ejercicio que hemos visto? ¿O está todo claro? ¿O se durmieron y no hay nadie escuchándome? Estamos activos, estamos activos. Bien, entonces. Yo anoche no dormí nada por hacer un práctico de la materia de hormigón armado 2. Y creo que por eso me refiero. ¿Podría explicar mejor qué hay que imprimir? Claro. Vámonos acá. ¿Qué hay que imprimir? Todo esto. A ver. Todo esto, miren. Desde acá. Desde esta página, que es la 83, capítulo B, hasta todo lo que viene siendo el capítulo E. A ver. E5, S8, E7. Ajá. Desde el 83 hasta la 117. Todo eso. Página 83 hasta la 117. ¿Qué es esto? Es el capítulo B, el capítulo C, el capítulo D y el capítulo E. Ahora, ¿por qué sí o sí esto si las únicas tablas que ocupo están en B, D y E? Porque en C hay varias cosas que son complementarias de D y E, ¿no? Por ejemplo, el cálculo del área neta efectiva para tensión se explica en C. Y algunas otras cositas que vamos a ver más adelante en las secciones de E se explican en C. Obviamente está en inglés, ¿no? Pero ya es una ayuda. Yo recomendaría que se lo metan todo esto. Todo eso. ¿Alguna otra consulta? Ahora, quería hacer una aclaración respecto a este ejercicio. Este ejercicio me lo inventé, evidentemente, no quiere decir o sea, no es de ningún libro ni nada, me lo inventé el ejercicio. Y es un ejercicio netamente, no es un ejercicio práctico. ¿Por qué? Porque, fíjense, la tensión de fluencia para este material A999 es un 50 KSI, ¿no ves? Entonces, ese 50 KSI es la tensión de fluencia. Si alguna tensión supera este valor de 50 KSI, el miembro va a fallar por fluencia, pase lo que pase, haya el arrastramiento que haya. Si el miembro llega a esta tensión de fluencia de 50 KSI, ya fue, pues, ¿no? Va a fallar por fluencia. Ahora fíjense acá la tensión de fluencia que nosotros adoptamos. La menor que nos salió en el cálculo es esta, de 92,72. Obviamente esto es mayor al FY, ¿no?
Entonces, antes de fallar por el pandeo lateral alrededor del eje Y, va a fallar por fluencia, ¿no? Esto es algo que el ingeniero explica en clase. Sin embargo, cuando me salió esto hace unos minutos, no iba a dejarlo ahí el ejercicio, ¿no? Y decir, aquí se acaba. Hay que poner más elementos de tal modo de que se consiga una tensión elástica de pandeo menor a la tensión de fluencia. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? No. Entonces, eso es algo importante de recalcar, ¿no? Porque si bien este fue el menor y con este hicimos el diseño y todo para ver cuánto aguantaba, eso es algo netamente muy teórico, por así decirlo, ¿no? Pero de manera práctica, nunca este miembro va a llegar a 92,72, porque antes va a fallar por fluencia, que únicamente llega hasta 50 KSI. O sea, va a llegar a 50 KSI y va a empezar a fallar por fluencia antes que por el pandeo lateral alrededor del eje Y. ¿No ves? Entonces, eso, ¿no? Para recalcar. Eso sería todo por hoy día, jóvenes. Esto se los arreglo bonito y se los mando mañana. Estoy muy cansado hoy día. Esto de acá ya está por si acaso en el Classroom. ¿Ok? Fue lo que no llegué a explicar en la última clase. Bueno, jóvenes, aquí lo dejamos ya. Se cuidan. Buenas noches.